Hoy estaremos hablando sobre las culturas americanas del formativo. En sesiones anteriores estábamos hablando o estuvimos hablando sobre las culturas americanas precolombinas. Desde allí entonces identificamos los periodos de la historia precolombina y pues hoy estaremos profundizando ya sobre las culturas americanas del periodo formativo. Aquí pues entonces tenemos olmecas, toltecas y zapotecas, algunas de las que estaremos trabajando. Este periodo formativo entonces inicia en el 3500 a.C. al 300 a.C. Esto se da como consecuencia de una larga experimentación en el manejo de las plantas. La gente de esta época desarrolló la producción de varios cultivos, especialmente el maíz. También desarrolló la pesca y la cría de animales, que junto a la caza y a la recolección permitieron la subsistencia de amplias poblaciones agrupadas en asentamientos aldeanos. Quiero indicarles que este periodo de inicio y determinación pues puede variar según los historiadores y estudios arqueológicos. Algunos creen que este periodo formativo inició mucho antes, 3800 a.C., y la terminación de igual manera que pudo haber sido desde el 200 después de Cristo, ya con el inicio del periodo clásico. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, estaremos manejando fechas aproximadas en cada una de las culturas que hacen parte de este periodo. Aquí en este mapa entonces vamos a identificar algunas. Entonces encontraremos los olmecas, encontraremos los toltecas, los zapotecas, los mayas, los mexicas, los teotihuacanos, aztecas, como algunas que hacen parte de este periodo y que alcanzaron incluso su permanencia hasta el periodo clásico. Para recordar, entonces iniciamos desde ese periodo paleoindio que ya habíamos hablado. Simplemente vamos a mirar algunas de las características generales para seguir con nuestro periodo formativo. Entonces, en el paleoindio se dieron las primeras expresiones culturales, armas hechas en piedra, bandas familiares igualitarias, caza y recolección, nomadismo. Recuerden que no estaban en un lugar por mucho tiempo y eso era acorde a la recolección de frutos y a la subsistencia que podían tener en ese lugar ocupado. Alojo en cavernas, lugares donde ellos se protegían de la lluvia, del sol, del clima, incluso de algunos animales salvajes. Cacería de megafauna, entonces, la cacería de grandes animales. Esto, características específicas ya del periodo paleoindio para dar paso al periodo formativo. Aquí entonces encontramos algunas de esas características. Aquí es donde encontramos esas culturas madres, esas grandes culturas. Sedentarismo, entonces ya se afirman en lugares por mucho tiempo, de acuerdo a las actividades que pueden comenzar a desarrollarse en dicho lugar o territorio. Ya entonces la agricultura es compleja, inician o ya dan lugar a nuevas técnicas para la agricultura. Entonces tienen alfarería, aparece la metalurgia, concepto de propiedad, en este caso propiedad privada, que antes no existía, textilería y adornos, pueblos, en este caso que ejercen el pastoreo, y la religión es naturista completamente. Aquí vamos a encontrar entonces la línea del tiempo y las culturas prehispánicas. Como ya les había dicho anteriormente, estas pueden variar. Podemos encontrar en algunos otros libros de historia, ¿sí?, o arqueológicos, entonces otras fechas, pero en general son aproximadas para que las tengamos en cuenta. Entonces aparecen los olmecas en el 1500 a.C.,
Ahí encontramos un lugar, Veracruz y Tabasco. Los zapotecas en Oaxaca, los mayas, de ellos ya habíamos hablado nosotros anteriormente, suroeste de México, Guatemala y Belice. Teotihuacán, allá en México, los totonacas en Puebla, los toltecas en Tula, los mixtecos en Chiapas, Aztlán, que está todavía por confirmar realmente cuál fue la primera ciudad de origen, los aztecas y los tlaxcaltecas. Estos serían algunas de esas culturas prehispánicas, pero que recuerden que puede variar según su tiempo cronológico. Los olmecas. Aquí entonces el origen de ese antiguo pueblo del sur del Golfo de México, que originó la más antigua civilización en Mesoamérica. Resulta que los olmecas se dice que se trasladaron desde la costa del Pacífico hasta la costa del Golfo de México. Algunos, en este caso, pues ahí vemos que aproximadamente 1500 hasta 900 antes de Cristo. Algunos dicen que no, que realmente está cerca del 900 antes de Cristo como tal. Las distintas comunidades se establecieron en zona muy lluviosa y selvática, pero nunca conformaron un estado unificado, aunque compartieron las mismas características culturales. Ellos habitaban en pequeñas aldeas ubicadas alrededor de centros ceremoniales como los de La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. ¿Qué es un centro ceremonial? Ustedes dirán, ¿no? Pues es un lugar donde se concentraban edificios destinados al culto y al gobierno. Tenía una plaza para reuniones que también se usaba como mercado, rodeada de templos y residencias de los sacerdotes, que desde allí dirigía la administración con poder absoluto. Entonces aquí también vamos a encontrar los lugares ocupados. Entonces desde Veracruz y Tabasco, en esto también pues vamos a encontrar que alrededor del centro ceremonial había aldeas donde vivían los campesinos que debían entregar tributos a los sacerdotes. ¿Cuáles eran los tributos? Pues partes de su cosecha, y trabajar pues en el mantenimiento de canales de riego y la construcción de los grandes edificios de piedra. Entonces aquí algunas características ya específicas de la ubicación como tal, ya la habíamos nombrado. Características físicas de los que hacían parte de esta cultura. Entonces hay algunos rasgos físicos, ¿sí? Dentro de ellos mandíbula fuerte, su cara redonda, baja estatura. Lugares, entonces ya los había nombrado también: San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, Potrero Nuevo. Figuras que resaltan dentro de esta cultura van a ser las antropomórficas, que en este caso con cabezas muy grandes, cabezas colosales, que ya ahorita las vamos a identificar, aunque al iniciar el estudio de esta cultura pues vimos la imagen. Ya también figuras zoomórficas, en este caso jaguar, águila y la serpiente. Escultura, pues de nuevo tenemos esas cabezas colosales o grandes. Aportes, entonces tenemos sistema de numeración, el juego de la pelota, el calendario, técnicas agrícolas, técnicas de guerra, de formación también, como parte de esa cultura olmeca. Dentro, ya con respecto a las creencias religiosas de los olmecas, tenían gran importancia el culto a un dios jaguar, un animal que asociaban con la fuerza y el poder, y con el espíritu de la selva y la lluvia. Pronto su culto se difundió a otros pueblos también americanos. Algunos estudios arqueológicos recientes sugieren que este pueblo podría haber sido creador del más antiguo sistema de escritura americano. También desarrollaron un calendario y el sistema de numeración, pues como ya lo habíamos nombrado.
Entre otras, entonces pasamos con Teotihuacán. De centro ceremonial pasó a ser una gran ciudad. Teotihuacán pues fue el lugar donde fueron hechos los dioses, según la historia, las leyendas. Se encuentra al norte del Valle de México, al noreste del lago Texcoco. Teotihuacán comenzó a desarrollarse como centro ceremonial durante los 2 últimos siglos antes de la era cristiana. Con el tiempo, pues se convirtió en la ciudad más poblada de América. Tenía como entre 150.000 y 200.000 habitantes y extendió sus influencias a todo México y también hasta América Central. Esta gran ciudad alcanzó su periodo de apogeo entre los siglos V y VI después de Cristo, como consecuencia de su desarrollo comercial y de su poderío militar. Entonces Teotihuacán no era como tal un centro ceremonial, sino que una ciudad, pero también desde allí una cultura. Entonces esta ciudad pues tenía una población permanente, unos edificios utilizados como viviendas para albergarla. Esta ciudad se extendía en una superficie de 20 kilómetros cuadrados y fue construida de manera planificada. En esta ciudad pues entonces ya vemos ahí algunos ejemplos. Vemos esa pirámide del sol muy representativa, pirámide del sol. Tenemos entonces también que ellos habían construido esa ciudad de manera muy planificada, tanto así que tenía calles rectas, tenía agua potable y sistema de alcantarillas. Además, en Teotihuacán se crearon las pirámides escalonadas, tal como las ven ustedes ahí en la imagen, que serían características en toda la arquitectura mesoamericana posterior. En los distintos pisos de una pirámide pues se encuentran bajorrelieves y gigantescas esculturas de serpientes emplumadas que presentan pues a Quetzalcóatl, que es el dios de la sabiduría, o a un dios de la lluvia. Entonces, fundación, pues el desarrollo de la cultura teotihuacana comenzó hacia el 500 a.C. En estos años el valle de Teotihuacán estaba ocupado por una serie de aldeas. Este desarrollo urbano solo podría compararse con la alcanzada por Tenochtitlán a la llegada de los españoles. Entonces recuerden, Tenochtitlán en este caso correspondiente a los aztecas. Luego entonces encontramos los zapotecas. Aquí ubicación geográfica. Entonces, al sur de México, al sur en este caso de Oaxaca y en el istmo de Tehuantepec. Religión, eran politeístas, eso quiere decir que tenían que varios dioses, eso ya lo hemos hablado. Entonces ahí aparecen algunos de los dioses que ellos adoraban, aunque algunos historiadores dicen que más que dioses no se les decía así, sino que se les decía señores. Sin embargo, pues entonces nosotros reconocemos como dioses, de acuerdo a los estudios hechos anteriormente por diferentes historiadores y arqueólogos. Entonces, ¿cuándo se desarrolló? Algunos dicen que en el 900 inició antes de Cristo y otros dicen que en el 500 antes de Cristo aproximadamente. ¿En dónde? Pues en el estado de Oaxaca. Características. Entonces tuvo gobernantes, a los sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos, artesanos. Ahí ya vemos con cada uno de los oficios. Culto al dios del maíz, dioses, agua, fuego y viento. ¿Cuáles fueron los aportes? Construyeron basamientos piramidales y centros religiosos como Monte Albán. Usaron la técnica del talud y el tablero. El juego de pelota, ese juego de pelota que nosotros también hablamos de ellos con las culturas precolombinas americanas en la sesión anterior.
Observatorio en forma de punta de flecha, el calendario, sistema de escritura basado en glifos. Esto sería parte de esas características de los zapotecas. Las que estamos viendo, estos hacen parte de las culturas mesoamericanas, las anteriores mencionadas. Los toltecas también hacen parte de esas culturas mesoamericanas. ¿Quiénes fueron? Entonces el término tolteca deriva de la lengua náhuatl, toltecal, que designa a los nativos del Tolán, vocablo que se aplica a los artistas y constructores. Entonces fueron en el caso un imperio dominante en Mesoamérica antes de la llegada de los aztecas. También tuvieron gran influencia, gran desarrollo. También tuvieron la agricultura como base también principal de su economía y de su sustento. Como parte esencial también vamos a encontrar a los guerreros, a los atlantes. Construcciones, entonces, de grandes pirámides, al igual que los olmecas. Vamos a encontrar aquí también a estos guerreros, esas figuras que ustedes ven ahí, en honor a quién, a la diosa Aflatona. Entonces estos atlantes son estatuas de 4,6 metros de alto, formadas por 4 bloques de obsidiana que encajan con precisión milimétrica. Entonces esa piedra les permitió tener grandes rasgos al tallar dichas piedras y formar, pues lógicamente, estos guerreros sagrados. Aquí ya los podemos ver. Características, entonces en este caso pues capital Tula, que ya lo habíamos hablado al iniciar la sesión. Ya por quién era custodiada esa capital, Tula, por los guerreros, por los atlantes. Hubo una fusión de culturas, de chichimecas, teotihuacanos y monoalcas. Primeros en trabajar la metalurgia, templo principal. Entonces ahí está, Tlaxcuilcalpa, en este caso, o estrella de la mañana. Tenemos también la arquitectura, altar a cráneos, pirámide B. Tenemos el arte, hay lápidas, hay relieve de jaguares, deidad principal, igual que Quetzalcóatl. Eso para hablar de las culturas mesoamericanas. Aquí entonces ya iniciamos con las culturas andinas. Entonces dentro de ellas vamos a encontrar parte de esta, la cultura chavín. Entonces las regiones más importantes de América en donde se ubicaron y desarrollaron culturas de formativos son en la región central de México. Se estableció la cultura del Teotihuacán, los olmecas, bueno, los que ya acabamos de estudiar. Y ya aquí en la región andina de Perú, Bolivia y Colombia se destaca la cultura chavín, los paracas, también San Agustín, y vamos a encontrar también otras que hicieron parte de estas culturas del área andina, como los nazcas, los mochés, entre otras. Entonces la civilización chavín en este caso comenzó a desarrollarse en los Andes situados en la zona norte de Perú en torno al 900 a.C. Entonces, forma de vida, comían lo que cultivaban, elaboraban sus propias prendas de vestir con seda, vivían en casas construidas con piedras. Tradiciones, el naturalismo. Recuerden que habíamos hablado sobre las religiones al principio, esas características del periodo formativo, que era religión y naturalismo. Entonces aquí encontramos, el naturalismo era la base de su arte,
siendo los temas principales los animales, las plantas y el ser humano. También, al igual que las otras culturas, también se convirtieron en expertos agricultores. Utilizaban igual las piedras preciosas para crear adornos y objetos llamativos. Eran especialistas en trabajar con metales. Entonces, estas son algunas de esas características específicas de esta civilización. Entonces, y mientras en Mesoamérica se desarrollaba entonces la cultura de los Olmeca en el altiplano peruano a 3000 metros de altura, entre el 900 y 400 a.C., entonces floreció el centro ceremonial de Chavín de Huántar, con amplia influencia en el norte y en el oeste de Perú. Chavín estaba ubicado en el cruce de varios caminos, por lo que era un área de intercambio con la costa, con la sierra y con la selva. Los sacerdotes se hicieron poderosos por sus conocimientos de astronomía que les permitían predecir fenómenos climáticos, algo pues muy útil en las sociedades agrícolas, claro. Y hasta sus templos llegaban campesinos para hacer ofrendas y entregar tributos. En este periodo también floreció la cultura Paracas, ¿sí? En la costa sur del Perú. El hallazgo más importante de esta cultura son las tumbas colectivas, donde se encontraron algunas partes, elementos funerarios, cadáveres en posesión fetal, fardos funerarios, que son cadáveres en este caso en posesión fetal, envueltos en tejidos de algodón o de lana, también de alpaca o de otros elementos. El clima árido de la costa desecó los cuerpos, convirtiéndolos en momias, y preservó pues los colores de los maravillosos textiles que elaboraban esta cultura de los Paracas. También nosotros vamos a encontrar aquí mismo a los nazcas y los mochés, ¿sí? Dentro de ellos, entonces, entre los primeros años de nuestra era y el año 700 aproximadamente, en la costa peruana se desarrollaron varios pueblos que, pese pues también a la aridez del terreno, pudieron sobrevivir y pues también desarrollar la agricultura. Los nazcas y los mochés, lentamente, los centros ceremoniales en este caso fueron creciendo y se convirtieron también en ciudades. Los nazcas se ubicaron en la costa sur del actual Perú, para que eso también pues lo tengamos en cuenta. Y ya pues la cultura mochica o moché, en tanto pues ellos sí se ubicaron en la costa norte también, pero actual del Perú. Estos pues los de Nazca y los moché pues tienen en común pues esa aridez del terreno donde ellos se ubicaron, ¿no? Muy diferente al de Chavín. Ya aquí entonces, ya para finalizar, encontramos entonces ya características generales ya de todos los periodos, aunque recuerden que nosotros estamos trabajando todo lo que hace parte de la Edad Antigua, no solamente desde los pueblos de Mesopotamia, Egipto, desde China, desde la India, ¿sí? No solamente desde allí, incluso desde algunos pueblos de África, sino también desde nuestro continente. Entonces, periodo paleoindio, arcaico, formativo, el clásico y posclásico. Entonces, formativo, entonces ya para tenerlo, sociedades agrícolas, agrupación en aldeas, ahí ya hay una formación de grandes ciudades, hay jerarquías, se establecen órdenes, se establece una organización social y administrativa también de los recursos bajo esos grandes líderes, en este caso, o regentes, o en este caso como tal ya los sacerdotes, que por lo general asumían todas las funciones de poder. Entonces encontramos sociedades agrícolas en el formativo, agrupación de aldeas, practicaron entonces que la agricultura, la pesca, la caza, recolección, alfarería, trabajo artesanal, trabajo en cerámica, sociedades jerarquizadas.
construyeron centros ceremoniales, por eso entonces ahí vemos esas grandes pirámides en varias de estas culturas trabajadas. Recuerden que algunas de esas culturas que trabajamos incluso alcanzaron a llegar al periodo clásico, donde ya existen también otras características específicas y ya se determina también pues la llegada de los europeos a este continente.